Volver al aula siempre me trae una mezcla de sentimientos. Hay algo mágico en ver los pupitres alineados, los cuadernos nuevos, las miradas curiosas de los alumnos entrando por primera vez. Después de tantos años enseñando, todavía siento ese frío en el estómago el primer día de clase. Es como si, aun con toda la experiencia, algo dentro de mí se renovara. Sabía que vendrían desafíos, como en todos los años, pero estaba decidida a dar lo mejor de mí. Enseñar no era solo una profesión para mí, era parte de quien soy. Mis días comenzaban temprano, mucho antes de que sonara la primera señal. Yo organizaba el material, preparaba actividades con cariño y me esforzaba para hacer cada clase especial. La estructura de la escuela era sencilla, y muchas veces enfrentábamos la falta de recursos, pero nunca permití que eso fuera un obstáculo. Siempre creí que el conocimiento se transmite con pasión, no con tecnología. Aun con las prisas, me aseguraba de conocer a cada alumno por su nombre, entender sus historias y necesidades. Era mi forma de construir un vínculo verdadero con ellos. Aquella mañana de inicio de año, sentí un peso diferente en el aire. Había tensión en los pasillos, susurros entre los colegas y miradas más inquietas de lo habitual. Descubrí que llegaría un alumno nuevo, transferido de una escuela privada, hijo de un empresario influyente. Comentaban que el padre había exigido que lo matricularan allí para darle una lección de humildad. Pero por las historias que escuché, parecía que quien más necesitaba aprender era el propio padre. Sabía que no sería fácil, pero no imaginaba lo que vendría. El primer encuentro con mis nuevos alumnos fue cálido. Me presenté con una sonrisa, conté un poco de mi trayectoria y dejé claro que todos allí tendrían espacio para crecer. Cuando el alumno nuevo entró al aula, percibí de inmediato su mirada desafiante. No parecía impresionado por nada, simplemente se dejó caer en la silla, como si estuviera allí contra su voluntad. Intenté acercarme, ser acogedora, pero fui recibida con indiferencia. Respiré hondo y continué la clase, sin dejarme afectar. Aún era temprano para juzgar. Los primeros días fueron desafiantes. El alumno nuevo interrumpía la clase, se burlaba de compañeros, y mostraba un comportamiento provocador constante. Aún así, me mantuve firme, intentando comprender qué había detrás de esa postura. En reuniones entre profesores, muchos ya estaban exhaustos con él, pero yo creía que había algo más detrás de esa rebeldía. Él cargaba una ira silenciosa, y eso me perturbaba. No podía rendirme tan fácilmente, aunque ya estuviera siendo puesta a prueba más allá de lo normal. A pesar de todos los obstáculos, seguí creyendo que el respeto se conquista con paciencia y firmeza. Mi compromiso era con todos los alumnos, incluyendo los más difíciles. Cada vez que entraba a ese aula, recordaba por qué elegí ser maestra. No estaba allí solo para enseñar fórmulas o reglas gramaticales, sino para tocar vidas. Y sabía que, aun sin darme cuenta, ese chico ya estaba cambiando la mía de alguna manera. Y, aunque aún no lo supiera, yo también cambiaría la suya. Con cada día que pasaba, se hacía más evidente que el nuevo alumno no quería estar allí. Llegaba tarde, sin material, y se empeñaba en interrumpir la clase siempre que podía. Su tono de voz era desafiante, y muchas veces usaba palabras ásperas para dirigirse a mí. Al principio pensé que era solo una fase de adaptación, pero pronto quedó claro que disfrutaba provocar, como si probara hasta dónde aguantaría yo. No gritaba, no perdía la postura. Mi estrategia era mostrar que el respeto se construye con el ejemplo. Una mañana, durante una actividad en grupo, empujó la silla de un compañero y causó una pequeña confusión. Cuando me acerqué, dijo en voz alta que yo no tenía autoridad para mandarlo callar. El aula quedó en silencio, y todas las miradas se volvieron hacia nosotros. Sentí un calor subir por mi rostro, pero mantuve la serenidad. Le pedí que saliera del aula y buscara a la coordinación. Él se rió y dijo que no valía la pena quejarse, porque su padre lo arreglaría todo. Fue ahí cuando entendí con quién estaba lidiando. Al final del día, fui llamada por la coordinación. El padre del alumno había hecho una llamada, furioso con mi actitud. Según él, su hijo estaba siendo perseguido y maltratado por una profesora sin preparación. Escuché aquello en silencio, intentando entender cómo la verdad podía ser tan distorsionada. El coordinador, visiblemente incómodo, sugirió que yo tuviera más tacto. Salí de la sala con el corazón apretado, sintiéndome impotente. Era como si, de repente, todo lo que había hecho con tanto esmero fuera puesto en duda. En los días siguientes, la tensión aumentó. El alumno se sentía aún más libre para actuar como quisiera,
como si estuviera protegido por un escudo invisible. Mis colegas comenzaron a comentar, algunos con lástima, otros con temor. Decían que su padre era influyente, amigo de políticos y empresarios de la región. Empecé a notar que, más que un asunto disciplinario, había un juego de poder en marcha. Y yo estaba en medio de él. Nunca me sentí tan sola, pero aún así, no retrocedí. Continué dando mis clases, aún más decidida a no perder mi esencia. Sabía que, si cedía, perdería no solo el respeto de mis alumnos, sino también mi propia dignidad. Comencé a documentar cada incidente, cada actitud del alumno, cada reunión. No por venganza, sino por precaución. Sabía que algo mayor estaba por suceder. Veía en la mirada del director que mi permanencia allí estaba siendo cuestionada, y eso dolía más que cualquier palabra dura. Pero aún creía que la verdad saldría a la luz. Mientras todo eso sucedía, los demás alumnos me miraban con admiración silenciosa. Algunos se ofrecían para ayudar, otros me escribían notas de apoyo. Eso me daba fuerzas para continuar. Sabía que no podía permitir que un solo alumno, o un padre arrogante, destruyeran todo lo que construí con tanto esfuerzo. Estaba lejos de imaginar que esa historia ganaría proporciones tan grandes. Pero una semilla ya había sido plantada. Y yo estaba dispuesta a regarla, aunque fuera sola. Aquella mañana nublada, fui llamada a la oficina del director sin previo aviso. Entré con el corazón apretado, ya imaginando el motivo. Él estaba sentado con los brazos cruzados, el semblante serio, y una carpeta sobre la mesa. Sin rodeos, comenzó diciendo que había recibido reclamaciones graves sobre mi comportamiento. Según él, el padre del alumno había enviado una carta formal cuestionando mi competencia y postura ética. Escuchar aquello fue como recibir un golpe en el estómago. Aún así, me mantuve firme en la silla, intentando entender hasta dónde llegaría eso. El director hojeaba papeles como si buscara reforzar su posición. En un tono áspero, dijo que la escuela no podía darse el lujo de perder alumnos por conflictos personales. Era evidente que estaba más preocupado por la imagen de la institución que por la verdad. Intenté argumentar, mostrando los registros que había hecho, relatando los episodios en clase. Él apenas los miró. Dijo que el padre del chico era una figura importante y que la situación exigía precaución diplomática. En otras palabras, debía callarme y aceptar. Al notar que nada de lo que yo decía era tomado en cuenta, una sensación de injusticia se apoderó de mí. Pregunté si ser una profesora dedicada, puntual y respetuosa ahora era un problema. El director solo me miró y dijo que a veces necesitamos ceder, incluso cuando tenemos razón. Aquello me estremeció. Sentí un nudo en la garganta, pero no dejé que las lágrimas cayeran. La humillación no era solo por el contenido de la conversación, sino por la forma en que fui tratada. Como si mi voz no tuviera valor. Como si yo fuera desechable. Salí de la sala temblando, intentando esconder el impacto. En el pasillo, algunos colegas me miraron con lástima, otros desviaron la mirada. Nadie se acercó. Entendí el mensaje, no podía contar con nadie allí dentro. Esa sensación de aislamiento fue cruel. Pensé en irme, pensé en desistir. Pero, al llegar al aula y ver a los alumnos esperándome, entendí que no podía abandonar todo así. Respiré hondo, entré sonriendo, y comencé la clase como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, algo había cambiado. Durante esa semana, las miradas de los alumnos parecían más atentas, más sensibles. Era como si percibieran que algo andaba mal, incluso sin saber los detalles. Uno de ellos, discretamente, me dejó una nota sobre la mesa. Usted es la mejor profesora que he tenido. No desista de nosotros. Guardé ese papel como un tesoro. Era exactamente lo que necesitaba para no perder la fe. La escuela podía intentar silenciarme, pero yo sabía que estaba allí por un propósito mayor. Y no era cualquier injusticia la que me haría retroceder. Empecé a planear. Sabía que necesitaba actuar con inteligencia, no con rabia. Si quería cambiar esa realidad, tendría que exponer lo que estaba sucediendo, pero en el momento justo, de la manera adecuada. Ya no se trataba solo de mí. Era sobre todos los educadores que enfrentan ese tipo de presión en silencio. No quería venganza. Quería justicia. Y, principalmente, quería que esa escuela volviera a ser un lugar de aprendizaje y respeto. Algo despertó en mí aquel día. Y ya no iba a callar. La semana siguiente, fui informada de que habría una reunión extraordinaria con algunos padres. Según el director, sería una oportunidad para escuchar críticas y sugerencias constructivas.
La explicación parecía inocente, pero algo me decía que había algo más detrás. Cuando entré en la sala, percibí el ambiente cargado. El padre del alumno estaba allí, sentado con expresión arrogante, al lado del director. Otros padres asistían en silencio, como si esperaran un espectáculo. Me senté con el corazón acelerado, sin saber exactamente qué me esperaba. La reunión comenzó de forma protocolaria, con el director agradeciendo la presencia de todos y reforzando el compromiso de la escuela con la calidad de la enseñanza. Pero pronto el tono cambió. El padre del alumno pidió la palabra y, sin ninguna ceremonia, comenzó a cuestionar mi postura delante de todos. Dijo que yo era autoritaria, mal preparada y que hacía distinciones entre los alumnos. Sus palabras fueron duras, afiladas como cuchillos, y resonaron en la sala. Algunos padres parecían incómodos, otros solo observaban en silencio. El director, una vez más, no me defendió. Me tomó por sorpresa. No esperaba ser atacada de esa manera delante de tantas personas. Intenté responder con calma, diciendo que siempre traté a todos los alumnos con respeto, y que las actitudes de su hijo debían ser vistas con responsabilidad. Pero fui interrumpida. Él rió y dijo que una profesora mal pagada no tenía moral para educar al hijo de un empresario. Aquello dolió más que cualquier ofensa anterior. La sala quedó en silencio por un momento, como si todos absorbieran la violencia de esa frase. Sentí mis ojos llenarse de lágrimas, pero no permití que cayeran. Mantuve la cabeza erguida y dije, con firmeza, que no era el salario lo que definía la dignidad de un educador, que el respeto no se compraba con dinero, y que yo estaba allí por vocación, no por conveniencia. El director, visiblemente incómodo, intentó cerrar la reunión diciendo que la escuela evaluaría los hechos con cautela. Pero todos sabían que aquella humillación había sido pública e injustificada. Salí de la sala en silencio, con el alma herida, pero con la conciencia limpia. En los pasillos, recibí algunas miradas de solidaridad. Una madre se acercó y, discretamente, me tomó la mano. «Usted no está sola», susurró. Ese gesto simple tuvo un impacto profundo en mí. Volví a casa esa noche en silencio, reviviendo cada palabra, cada mirada. Mi preguntas y valía la pena continuar. La injusticia parecía mayor que mi fuerza. Pero entonces recordé a todos los alumnos que, a lo largo de los años, confiaron en mí. Y fue por ellos que decidí transformar ese dolor en acción. A la mañana siguiente, me senté con calma y escribí todo. Detallé cada episodio, cada reunión, cada humillación. Ya no era solo un relato personal, era un manifiesto. Decidí que no sería silenciada nunca más. Envié el documento a personas que podrían hacer algo, personas fuera de los muros de la escuela. Sabía que ese acto podría costarme el empleo, pero ya no importaba. Necesitaba hacerlo. Por mi dignidad, y por todos los que, como yo, ya habían sido silenciados injustamente. Algo estaba a punto de cambiar. Y yo estaba lista. Aquella mañana, caminé hacia la escuela con pasos firmes y el corazón en paz. Yo había hecho mi parte. Mi relato fue enviado no solo a autoridades educativas, sino también a medios de comunicación locales. No por deseo de venganza, sino por justicia. No sabía si alguien lo leería, o si sería ignorado como tantas otras denuncias. Pero algo dentro de mí decía que, esta vez, sería diferente. La verdad tiene un peso propio, y cuando se dice con el corazón, encuentra caminos inesperados. Durante la clase, noté que algo estaba ocurriendo. Los alumnos susurraban, los celulares circulaban discretamente entre los pupitres. Una de las chicas se acercó en el recreo y me mostró un video. Era el fragmento de la reunión en que el padre del alumno me humillaba, y mi respuesta firme a continuación. Alguien lo había grabado y publicado en las redes sociales. El video ya tenía cientos de compartidos y comentarios. Sentí que el mundo giraba por un instante. No sabía si debía sentir miedo o alivio. Era el comienzo de algo grande. Las horas siguientes fueron un torbellino. Colegas se acercaron a mí en silencio, algunos me abrazaron, otros solo asintieron con una mirada de respeto. La dirección intentó acallar la situación, diciendo que todo no pasaba de un malentendido. Pero ya era tarde. El video se difundió con fuerza. Comentarios de apoyo venían de todos lados, padres, exalumnos, desconocidos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi voz había alcanzado corazones. Ya no era sobre una profesora. Era sobre la dignidad de toda una profesión. El director me llamó nuevamente a su oficina, pero esta vez el tono era distinto. Estaba visiblemente incómodo, intentando sonar conciliador.
Dijo que lamentablemente la situación se salió de control y que sería mejor cerrar el asunto de mutuo acuerdo. Lo miré a los ojos y dije que no aceptaría más silencios convenientes, que no era yo quien debía callar, sino aquellos que permitieron y encubrieron abusos. Me levanté con tranquilidad y salí de la sala con la sensación de que, finalmente, tenía el control de mi historia. Ese día, no hubo clase. Los alumnos aplaudieron cuando entré al aula. Algunos lloraron, otros me abrazaron. Sentí una emoción tan fuerte que necesité respirar hondo para contener las lágrimas. No se trataba de ser una heroína, sino de resistir. Demostrar que ninguna injusticia es demasiado pequeña para ser enfrentada, que callar es aceptar. Y yo elegí no aceptar más. Por primera vez en años, sentí orgullo de mí misma de una manera nueva. Un orgullo que venía del coraje de mantenerme de pie incluso cuando todo me empujaba hacia el suelo. Volví a casa con mensajes de apoyo en el celular, correos electrónicos de periodistas pidiendo entrevistas y llamadas de personas que ni siquiera conocía. Mi gesto simple había tocado a muchos. Toda la ciudad comentaba. Era como si, de repente, yo hubiera encendido una luz en un lugar donde todos estaban acostumbrados a la oscuridad. Y yo sabía, la lucha apenas comenzaba. Pero ahora ya no estaba sola. Y eso hacía toda la diferencia. A la mañana siguiente, me desperté con el teléfono sonando sin parar. Una emisora de televisión había leído mi relato y quería entrevistarme en vivo. Al principio, dudé. Nunca busqué fama, ni sabía cómo comportarme frente a una cámara. Pero algo me decía que debía aceptar. No por mí, sino por todas las voces silenciadas como la mía. Aquella era una oportunidad de mostrar al mundo lo que tantas veces se esconde entre los muros de las escuelas. Respiré hondo y dije que sí. Mi corazón latía con fuerza, pero mi alma estaba tranquila. Pocas horas después, allí estaba yo frente a las cámaras. La presentadora me recibió con un abrazo y me llamó ejemplo de valentía. Durante la entrevista, hablé sobre la rutina de una profesora, sobre los desafíos enfrentados en silencio, y sobre la humillación que sufrí. Pero también hablé de amor, de vocación y de la importancia de no rendirse. Al final, cité una frase que siempre me ha guiado: educar es un acto de esperanza. Cuando salí del estudio, vi en los ojos del equipo técnico que mi historia había tocado hondo. En pocas horas, el video de la entrevista se difundió. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo. Profesores de varias regiones me escribieron contando sus propias historias de lucha. Algunos decían que nunca habían tenido el coraje de hablar, pero que ahora se sentían inspirados. Era como si mi dolor se hubiera transformado en fuerza colectiva. Por primera vez, comprendí el alcance real de un gesto simple. Ya no era un caso aislado, era un grito reprimido que por fin estaba siendo escuchado. El padre del alumno también fue impactado. Comenzaron a surgir relatos de otras situaciones en las que había usado su influencia para intimidar a profesionales. La máscara cayó. Intentó justificarse, diciendo que fue malinterpretado, pero ya era tarde. La comunidad reaccionó con firmeza. Las familias empezaron a organizarse en apoyo a la escuela y a los educadores. Muchos padres vinieron a agradecerme personalmente, diciendo que no sabían lo que ocurría tras bambalinas. Era como si toda la ciudad despertara de un largo sueño de indiferencia. El director, acorralado, convocó una nueva reunión. Pero esta vez, el tono era de disculpas. Dijo que había fallado como gestor, que se dejó llevar por presiones externas, y que la escuela necesitaba cambiar. Confieso que escuchar eso no borró el dolor, pero fue un comienzo. Acepté sus palabras no como un perdón, sino como un paso hacia la reparación. Y dejé claro, eso solo fue posible porque decidí no callar. Porque, aunque herida, elegí seguir luchando. Era un nuevo tiempo que comenzaba allí. Recibí invitaciones para conferencias, reconocimientos públicos e incluso homenajes en eventos educativos. Pero lo que más me emocionó fue la nota de un alumno, dejada sobre mi escritorio. Ahora usted es noticia, pero para nosotros, siempre fue una heroína. Guardé ese papel con cariño, como recordatorio de que la verdadera transformación comienza dentro del aula. La respuesta que di, con firmeza y dignidad, se convirtió en un símbolo. Y yo sabía que, aunque sin querer, había hecho historia. Después de la repercusión, mi rutina cambió. Ya no era solo una profesora común, sino un símbolo de resistencia. La visibilidad trajo apoyo, pero también presiones. Había quienes me admiraban, y quienes me miraban con desconfianza, como si hubiera ido demasiado lejos.
En algunos momentos, me sentí cansada, como si estuviera cargando más de lo que debía. Pero sabía que no podía parar ahora. El coraje tiene un precio, y yo estaba dispuesta a pagarlo si eso significaba inspirar a otras personas a posicionarse. La Secretaría de Educación envió representantes para evaluar la gestión de la escuela. El director, ante la presión pública, pidió una licencia por motivos personales. Fue sustituido por una coordinadora con experiencia, respetada por los colegas, que trajo un nuevo clima al ambiente escolar. Por primera vez en mucho tiempo, los profesores se sintieron escuchados. Las reuniones pasaron a ser espacios de diálogo, y no de miedo. Sentí que, poco a poco, aquel lugar volvía a ser lo que siempre debió haber sido, un espacio de aprendizaje y respeto mutuo. El alumno, antes protegido por privilegios, tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos. La nueva dirección propuso acompañamiento psicológico y un plan disciplinario firme. Al principio, él se resistió, claro. Pero poco a poco, sin el escudo de su padre y sin el ambiente permisivo, comenzó a mostrar cambios. En una tarde silenciosa, se acercó a mí al final de la clase. Con los ojos bajos, dijo simplemente: «Perdón, profesora. No sabía el daño que estaba haciendo». Eso me tocó profundamente. A veces, la mayor victoria es ver a alguien reconocer sus errores. El padre, por su parte, tuvo que lidiar con la reprobación pública. Sus negocios se vieron afectados, asociaciones se rompieron. La arrogancia dio lugar al silencio. Nunca más lo vi en la escuela. No le deseé el mal, solo esperé que aprendiera con todo aquello. El poder puede cegar, pero la verdad tiene una fuerza que él no puede contener. Y si aquella historia le enseñó algo, ya habría valido la pena. Yo, por otro lado, aprendí a confiar aún más en la fuerza de la integridad. El tiempo revela quiénes somos, y la verdad, por más dolorosa, libera. Con el pasar de los meses, seguí enseñando con el mismo amor de siempre, pero con más seguridad. Sabía que había conquistado algo más que respeto. Había recuperado la esperanza de mucha gente. Alumnos, colegas, padres, todos parecían más atentos, más unidos. El coraje de un gesto solitario había creado una ola de transformación. Y aunque nunca había buscado eso, acepté con gratitud el papel que la vida me entregó. Era como si hubiera reencontrado mi lugar, no solo como profesora, sino como agente de cambio. Volver a casa al final de cada día ahora era diferente. Sentía un cansancio bueno, del tipo que viene después de una batalla ganada con dignidad. Por la noche, al mirar por la ventana, pensaba en cuántas otras historias como la mía estaban escondidas por ahí. Y deseaba, desde el fondo del corazón, que alguien, en algún lugar, tuviera el coraje de tampoco callar. Porque la verdad, cuando se dice con amor, tiene el poder de transformar incluso las estructuras más duras. Y yo era prueba viva de eso. El tiempo pasó, y la vida en la escuela fue ganando nuevos contornos. Las paredes antes frías parecían más acogedoras, no porque hubieran cambiado físicamente, sino porque el ambiente se había transformado. Había más respeto, más escucha, más cuidado. Los alumnos caminaban por los pasillos con otra energía, y los profesores volvieron a sonreír en los recreos. Sentía que, de alguna forma, habíamos logrado restaurar algo que se había perdido, el sentido de comunidad. Era como si todos hubieran entendido que no basta con enseñar, también es necesario proteger. Comencé a ser invitada para hablar en otras escuelas, en encuentros pedagógicos y foros sobre educación. Compartía mi historia no como un ejemplo de superación personal, sino como una advertencia colectiva. Siempre decía que el respeto comienza en el silencio que decidimos romper, que los educadores no pueden seguir siendo tratados como invisibles. En cada lugar al que iba, encontraba miradas emocionadas, abrazos apretados, y relatos que se parecían al mío. Descubrí que, al hablar, también curaba heridas, las mías y las de otros. En la escuela, la transformación no se detuvo. Se crearon proyectos con la participación de los alumnos, los círculos de diálogo se volvieron frecuentes, y la escucha activa pasó a formar parte de la rutina. La coordinadora, ahora directora, incentivaba la autonomía de los profesores y tomaba decisiones en conjunto. Era hermoso ver lo que podíamos hacer cuando nos sentíamos valorados. Y, en medio de todo eso, volví a sonreír con ligereza. Por primera vez en años, sentía que podía simplemente ser profesora, sin tener que defenderme todo el tiempo. El alumno que había causado tanto alboroto se transformó. No se convirtió en el mejor de la clase, pero pasó a respetar,
a participar y, lo más importante, a escuchar. En un trabajo de redacción, escribió sobre una mujer que enseñaba con firmeza y dulzura. Dijo que aprendió que el mundo no gira en torno al poder, sino al carácter. Leí esas palabras con lágrimas en los ojos. No había trofeo ni reconocimiento mayor que ese. A veces, todo lo que alguien necesita es un espejo que le muestre quién puede llegar a ser de verdad. Recibí un homenaje de la comunidad escolar en un evento simple, pero lleno de significado. Recibí flores, palabras de afecto y un aplauso que parecía no tener fin. Pero lo que más me marcó fue ver a mis alumnos, tomados de las manos, formando un círculo a mi alrededor. Aquello simbolizaba todo: unión, respeto, transformación. No fue solo una historia de denuncia. Fue una historia de renacimiento. Y tenía la certeza de que cada persona allí se había llevado un pedazo de ese viaje consigo. Hoy, cuando me preguntan qué cambió después de todo, respondo con calma: todo y nada. Sigo siendo profesora, sigo amando lo que hago, sigo creyendo que la educación puede transformar el mundo. Pero ahora, lo hago con más voz, más firmeza y más apoyo. Porque entendí que no es necesario ser perfecta, solo verdadera. Y que, cuando se siembra coraje con amor, lo que florece siempre es más grande de lo que se espera. Mi historia se convirtió en noticia, sí, pero, más que eso, se convirtió en semilla.